Durante las últimas décadas, miembros de la academia, periodistas y activistas de izquierda han presurizado para esconder las raíces ideológicas del nazismo y transformarlo en un fenómeno de ultraderecha. Mucho tiene que ver en esta reescritura de la historia la facilidad con la que a través del lenguaje han escondido la palabra socialismo. De esta forma, el Partido Nacional Socialista terminó convertido en sencillamente el Partido Nazi. Y así inició un proceso que convertiría a uno de los máximos exponentes de la izquierda colectivista en un monstruo de derecha, que perseguía a los pobres y a los comunistas. Esta persecución es precisamente uno de los argumentos principales que arguye la izquierda internacional para declarar el fascismo y el nazismo como movimientos de ultraderecha. Pues es cierto que Hitler y Mussolini lucharon contra los comunistas y socialistas, pero esto no se debe a que unos fueran de derecha y otros de izquierda, sino precisamente a visiones encontradas del socialismo. Por una parte, los bolcheviques a través del Comintern querían internacionalizar su movimiento, y Hitler y Mussolini creían en un socialismo nacionalista y autárquico por motivos raciales. Además de esto, y aunque pueda sonar descabellado, Hitler consideraba que él representaba el auténtico socialismo y que los marxistas eran representantes del más vil capitalismo internacional, dominado por los judíos. Es decir, para Hitler, el marxismo era capitalista. A lo largo de ese ensayo llamado Mein Kampf, que posteriormente daría vida al movimiento nazi, el padre del nacionalsocialismo, Adolf Hitler, en numerosas ocasiones refiere que Karl Marx era una simple herramienta del judaísmo internacional capitalista, por lo que él consideraba que su movimiento debía atraer a todos los simpatizantes de la extrema izquierda, los cuales eran su público objetivo. En su libro escribió: la fuente en la cual nuestro naciente movimiento deberá reclutar a sus adeptos será, pues, en primer término, la masa obrera. La misión de nuestro movimiento en este orden consistirá en arrancar al obrero alemán de la utopía del internacionalismo, libertarle de su miseria social y redimirle del triste medio cultural en que vive, para convertirle en un valioso factor de unidad, animado de sentimientos nacionales y de una voluntad igualmente nacional. Suena esto a un ultracapitalista liberal. Pero Hitler no nos dejó solo esa frase, también escribió: el hecho de que en la actualidad millones de hombres sientan íntimamente el deseo de un cambio radical de las condiciones existentes prueba la profunda decepción que domina en ellos. Testigos de ese hondo descontento son sin duda los indiferentes en los torneos electorales y también los muchos que se inclinan a militar en las fanáticas filas de la extrema izquierda. Y es precisamente a estos a quienes tiene sobre todo que dirigirse nuestro joven movimiento. Otro argumento utilizado para la reescritura de la historia es que los nazis defendían la propiedad privada, lo cual es completamente falso. Tal y como ocurrió con la Italia fascista, Hitler permitió la subsistencia de la empresa privada con la condición sine qua non de que la misma se abocara a producir por y para el Estado. En la Alemania nazi existía un líder o dueño de la fábrica, junto con los Gewerkschaft, que representaban la masa obrera, pero estos debían subordinarse al principio del Führerprinzip, según la cual las empresas debían funcionar bajo principios jerárquicos igual que la rama militar en orden ascendente, brindando una obediencia absoluta a Hitler. Para este fin, el Führer designaba un Gauleiter, el cual era una especie de líder zonal al cual los dueños debían obedecer. Era el Gauleiter bajo las órdenes de Hitler quien determinaba qué iban a producir las empresas, cuánto, cómo se distribuiría, cuál era el salario de los trabajadores, el horario de trabajo e incluso determinaban los precios que se cobrarían y la estructuración entera de las compañías. El empresario patrono solo era una representación nominal del propietario, pero era el Estado nazi quien disponía de la posesión de los medios de producción, pues eran ellos quienes ejercían los poderes sustantivos de propiedad, a los cuales además les sustraía las ganancias vía impuestos. El economista Mises los clasificaba de la siguiente manera: la posición de los supuestos propietarios privados se reducía esencialmente a la de pensionistas del gobierno. En el año 1935 se desarrolló un debate sobre economía en el ámbito del partido nazi. Por un lado se encontraba Hjalmar Schacht junto a Friedrich Goerdeler, quien se encargaba del control de precios y le advertía a Hitler que debían abandonar el proteccionismo, reducir la intervención económica, abandonar el proyecto autárquico y, por supuesto, abogar por medidas de libre mercado. Su contrincante, Göring, era partidario de continuar por la senda actual y fue a quien Hitler terminó escuchando. El partido nazi continuó promoviendo un estatismo controlador férreo hasta sus últimos días. Básicamente, Hitler aplicó una especie de keynesianismo militar, con el que la inversión pública y el gasto se dispararon gracias a los bonos MEFO, el cual era una empresa fantasma que fungía como intermediaria entre las empresas de armamento y el Estado nazi. Junto a las provisiones que brindaban los botines de guerra, el sobreendeudamiento y la impresión monetaria descontrolada para financiar obras, se generó una burbuja de prosperidad momentánea en la cual se construyeron autopistas, ferrocarriles, presas eléctricas y también el famoso Volkswagen, con lo cual se financió el estado de bienestar nazi. Y por supuesto, se consolidó la industria armamentista. En estas dos falacias, en las que Hitler combatió el comunismo por ser de derecha y que apoyó la empresa privada, se construye el mito del nacionalsocialismo como un referente de ultraderecha. Hitler no creía en el individuo y consideraba que lo colectivo debía estar siempre por encima de lo individual, un principio básico del más puro marxismo.
Solo que tal como hemos venido aclarando, el padre del nazismo consideraba que el marxismo junto a la socialdemocracia obedecía descabelladamente a los intereses del capitalismo internacional, tal como lo afirma en su libro Mein Kampf, durante lo que él da a conocer como las causas del desastre. Abro de nuevo cita el libro de Hitler. La internacionalización de la economía alemana había sido iniciada ya antes de la guerra mediante el sistema de las sociedades por acciones. Menos mal que una parte de la industria alemana trató de todo trance de librarse de correr con la misma suerte, pero al fin tuvo que acceder también ante el ataque concentrado del capitalismo avariento que contaba con la ayuda de su más fiel asociado, el movimiento marxista. Hitler consideraba que el nacionalsocialismo era el auténtico socialismo. A partir de esta lucha contra el marxismo internacionalista, se vende esta premisa de lucha entre polos ideológicos opuestos. Entonces empieza a construirse la metanarrativa de que el nazismo, junto a sus compañeros de batalla, el fascismo, fueron movimientos de ultraderecha. El filósofo, jurista y economista austriaco Friedrich Hayek, en su obra más célebre Camino de servidumbre, aclara sobre los principios ideológicos fundacionales del nacionalsocialismo. En Alemania la conexión entre socialismo y nacionalismo fue estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo, Fischer, Robertus y Lasalle, fueron al mismo tiempo padres reconocidos del socialismo, mientras el socialismo teórico, en su forma marxista, dirigía el movimiento obrero alemán, el elemento autoritario nacionalista retrocedía temporalmente a un segundo plano. Sobre este asunto no queda lugar a dudas, y tal como afirmó Hitler, ellos debían dirigirse a captar a los jóvenes de la extrema izquierda. No en vano, toda la propaganda nazi, desde el punto de vista del discurso, los colores y el arte, era idéntica a la propaganda bolchevique. Es verdad, naturalmente, que en Alemania antes de 1933 y en Italia antes de 1922, comunistas y nazis y fascistas chocaban más frecuentemente entre sí. Competían los dos por el favor del mismo tipo de mentalidad y reservaban el uno al otro el odio herético. Pero su actuación demostró cuán estrechamente se emparentaban. Para ambos, el enemigo real, el hombre con quien nada tenían en común y a quien no había esperanza de convencer, era el liberal del viejo tipo, mientras para el nazi el comunista y para el comunista el nazi y para ambos el socialista eran reclutas en potencia, hechos de la buena madera aunque obedeciesen a falsos profetas. Ambos sabían que no cabía compromiso entre ellos y quienes realmente creen en la libertad individual. Hoy en día en muchas partes del mundo Hitler es considerado el más grande anticristo, mientras que en algunos países Stalin o Lenin tienen incluso alguna valoración positiva por parte de movimientos socialistas y comunistas a pesar de haber asesinado a millones de personas. ¿Se han preguntado por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. Al nazismo y al fascismo lo transformó la izquierda marxista internacionalista en fenómenos ultraderecha, al servicio del supuesto capitalismo mundial, gracias a sus desencuentros. A partir de allí su mala prensa incrementa, mientras que los crímenes de Stalin han avanzado en la historia por debajo de la mesa. Sin embargo, es sumamente importante que las nuevas generaciones comprendan realmente la historia para poder concretar definiciones ideológicas. Mao y Stalin fueron igual o más perversos y asesinos que el propio Hitler. Y lo más importante de todo es que todos fueron socialistas. Siempre fue una batalla de izquierdas.